Un abrazo de feliz sábado para ti en esta mañana, desde donde nos veas, desde donde estés en contacto con nosotros. Dios te bendiga grandemente. Ya estamos conectados con el Ministerio Séptima Trompeta a través de las diferentes plataformas para darle honra y gloria a Dios por su fidelidad, por su amor, por su cuidado, por su permanente bondad sobre cada uno de nosotros. Dios te bendiga allí donde estás. Queremos darle gracias a Dios también por tu fidelidad. Queremos darle gracias a Dios por tu compromiso. Queremos darle gracias a Dios porque a pesar de los tiempos difíciles, tu fe, tu confianza y tus compromisos y tu fidelidad con Dios se han mantenido hasta el día de hoy fiel. Damos gloria a Dios, amada iglesia, por permitir estar juntos como un solo pueblo reunidos para estudiar la palabra de Dios. Pero yo quisiera también darle gracias a Dios y pedir bendición sobre tu familia, sobre el fruto de tus manos, sobre aquello que tú colocaste hoy en esa bolsa, en esa caja que apartaste para Dios, aquella ofrenda, aquel pacto que hiciste con Dios en esta mañana. Yo quiero orar por ti, yo quiero orar para que no falte la harina en tu casa, no falte el aceite en tu casa y que cuando sea necesario Dios pueda hacer el milagro en tu hogar, en tu familia. Damos gloria a Dios por eso en esta mañana. Así que vamos a orar para agradecer por todas aquellas muestras de fidelidad, de devolución a Dios de aquello que Él ha colocado para administrar en nuestras manos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios y Padre amante, es un privilegio para nosotros poder buscarte, poder llamarte, poder pronunciar tu nombre. Queremos darte gracias por los diezmos, ofrendas, los pactos, todos aquellos actos de fidelidad que tu pueblo, Señor, en estos tiempos difíciles ha tenido para contigo. Queremos pedir, oh Dios, que no falte la harina y el aceite en casa, que no falte la provisión que representa tu cuidado, que representa tu bendición, Señor, de manera especial en cada uno de tus hijos. Bendito Padre, en esta mañana, al abrir la palabra de Dios, queremos orar por aquellos que han pedido petición por Adolfo Melo Opazo. Él se encuentra, Señor, batallando con una enfermedad y queremos desde aquí orar y pedir que la gracia divina del cielo sea con él, que la gracia del cielo sea con su familia, que tú sustentes y sostengas su fe y que con la fuerza de tu Espíritu Santo, Señor, él pueda sentirse amado, querido por ti en estos tiempos difíciles. Sé con sus hijos, sé con su esposa, bendito Padre, en esta mañana. Y en representación de él también oramos por todos los enfermos de nuestro país y del mundo, Señor, que a causa del virus están padeciendo un momento difícil. Sé su consuelo, sé su sanidad y su fortaleza. Padre, oramos también por José Luis Miranda, quien pide oración por la familia Miranda Lizama,
Que usted, Señor, lo fortalezca en esta mañana, que afirme la fe de cada uno de ellos, así como pedimos que afirmes la fe de cada una de las familias del distrito de Galvarino y de aquellos, Señor, que a través de las redes y de las diferentes plataformas se unen a este culto de adoración. Te invitamos, amado Padre, para que seas el maestro, el director. En esta hora lo pedimos, lo esperamos y lo creemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, amados hermanos, Dios les bendiga de forma maravillosa, Dios te bendiga, un abrazo grande en este lindo y hermoso día sábado, un día fresco con lluvia, un día maravilloso aquí desde el corazón de la Araucanía, para llegar a tu casa a través de la radio, a través de la televisión en algún sector de Ailinco, también a través de las diferentes plataformas digitales. Damos gloria a Dios por darnos este privilegio en esta mañana y quisiera darles un aviso importante a nuestra iglesia, amada iglesia del distrito de Galvarino, que en esta linda campaña nacional que nuestra iglesia adventista desarrolla en todo el país y que logró una recaudación de aproximadamente 66 millones de pesos en todo el campo, en toda la sur austral, el distrito de Galvarino, con tu aporte, con tu fidelidad, con tu esfuerzo, con la unión de las iglesias que se vincularon para participar, podemos ayudar esta semana a 63 familias. 63 familias serán bendecidas gracias a tu aporte, para un aporte global de 1.260.000 pesos aproximadamente en donaciones del distrito de Galvarino. Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias por creer, gracias por sumarte, y como pastor estoy muy feliz y contento por esa manifestación que esta linda iglesia ha tenido durante esta semana. Yo te bendigo en el nombre del Señor por esa actitud. Fui tocado durante esta semana porque un miembro de la iglesia de aquí, de hecho el Chol, tocó la puerta de mi casa bien temprano y me dice: pastor, yo escuché la campaña por radio anoche y vengo a traer mi aporte que será de bendición para una familia en esta semana. Dios te bendiga y gracias. Y vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Abre conmigo la palabra de Dios porque hoy vamos a estudiar el segundo tema del de la serie. Yo lancé el sábado antes pasado una serie que se titula La batalla, identidad, la batalla por el dominio. Logramos hacer un primer tema y hoy retomamos para poder continuar con el tema número 2. El ataque contra la creación. Lo que vamos a ver aquí es lo siguiente. Rápidamente voy a mencionar algunos detalles que toqué en el tema primero como una forma de recordar, para recordarte. Recuerda que vimos el enfrentamiento entre Cristo y Satanás en el desierto. Satanás intentó colocarle dudas a Cristo Jesús, colocar sospechas sobre su naturaleza, tratando de que Jesús dudara quién era realmente él, pero nosotros también veíamos que Satanás sabía quién era Cristo, cuál era su posición, porque compartía esa posición con él en el cielo. Así que Satanás sabía perfectamente quién era Cristo Jesús. Mencionamos 3 tentaciones que hicieron parte de la estrategia de Satanás. 3 tentaciones. La primera de ellas, la tentación contra el apetito, la autogratificación, impulsó a Jesús a desconectarse del Padre para satisfacer su apetito. Número 2, la falsa adoración. Llevó a Cristo luego posteriormente al alero del templo para que Jesús lo adorara a él y a cambio le ofrecía todas las cosas del mundo, todos los reinos, todos los poderes, porque según a él habían sido entregados y él se los podía dar a quien quisiera. Y número 3, el pecado de la presunción. Lo que vamos a ver aquí hoy día es que las mismas 3 tentaciones que utilizó con Jesús, las había utilizado en el Edén con Adán y Eva. Vamos a verlo exactamente hoy. Y cómo eso impactó a la familia, cómo eso impactó a la estructura, el núcleo a través del cual se organiza la sociedad, que es la familia, cómo impactó el matrimonio, cómo impactó las relaciones. Y cómo esas 3 estrategias que Satanás utilizó con Adán y Eva y que utilizó posteriormente con Jesús, como la autogratificación, la falsa adoración y la presunción, destruye la iglesia, destruye la identidad de la creación de Dios
y llegamos a lo que hoy día nosotros estamos experimentando en nuestra sociedad, un ataque frontal contra la autoridad del hogar, contra la estructura de la familia y profundizando ese distanciamiento entre los padres y los hijos. Vamos a verlo en esta mañana. Así que abre conmigo tu Biblia en el libro de Lucas, que ha sido el estudio, el material de estudio de nosotros durante estas series. Recuerda que son aproximadamente 5 temas que vamos a ver aquí y el primero de ellos ya lo vimos, el segundo de ellos es este que espero terminar hoy, tendré que correr un poco, pero el último, el fascinante, el último gran tema tiene que ver con la crisis de identidad dentro del remanente, dentro del pueblo de Dios. Lucas capítulo 4, tú recuerdas que esta es la historia que tiene que ver con la tentación de Jesús en el desierto por parte de Satanás, cuando Satanás le dice, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Estamos hablando de la tentación, de la autogratificación, del apetito. Ellen White, cuando estudia, cuando hace un comentario acerca de esta situación, ella dice que esta fue la más fuerte de todas las tentaciones. Esta es la más importante, el apetito. Y que a través del apetito o a través de la intemperancia, muchas personas caen y fracasan y comprometen los planes de Dios y su futuro por una acción del presente. Ya vimos el caso de Saúl. Entonces, en el fondo, lo que Satanás le dijo a Jesús allí, cuando le dice en el capítulo 4 de Lucas, en el capítulo 4, versículo 3, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan, le está diciendo, puede justificar el uso de tu voluntad para autogratificarte, para autocomplacerte, aunque eso signifique alejarte de la voluntad de Dios. Jesús nunca hizo nada lejos de la voluntad de Dios, jamás. Pero Satanás lo estaba instando a que se separara de la voluntad de Dios a fin de justificar la satisfacción de un apetito de la autogratificación. La autogratificación es aquella necesidad que tienen los seres humanos de autovalerse, de autosatisfacerse de manera egoísta, de buscar la satisfacción egoísta de un deseo, aunque implique romper relaciones, aunque implique romper pactos, porque tenemos el derecho de ser feliz, dice la gente. Yo tengo derecho a ser feliz. Y destruye su matrimonio, destruye relaciones importantes y muchas veces algunos se alejan de Dios porque tienen el derecho de ser feliz y esta es una trampa satánica. Así que cuando hablamos de la autogratificación, Satanás está diciendo, puedes justificar, puedes usar tu voluntad para satisfacer ese deseo egoísta, aunque eso signifique alejarte de la voluntad de tu Padre. Tengo una pregunta para ti, ahí que estás conectado, y me gustaría poder leer esas preguntas y que podamos participar de una manera interactiva. La primera pregunta para el tema de hoy, así como lo hemos hecho en algunas oportunidades. ¿Será verdad que Jesús no experimentó hambre porque era Dios? O sea, algunas personas dicen, Jesús no necesitaba convertir los panes, las piedras en pan, porque Jesús no tuvo hambre, porque era hijo de Dios. Y tenía que demostrar que él podía vencer, entonces no podía mostrar esa debilidad. ¿Será que Jesús no experimentó hambre porque era Dios? ¿Fue fácil para Jesús vencer esa tentación porque era el Hijo de Dios? Y claro, tenía que cumplir una tarea y no podía menos que nada vencer. ¿Qué opinan ustedes? Voy a volver a hacer la pregunta. Jesús no experimentó hambre o no necesitaba experimentar hambre. ¿Le fue fácil manejar esa tentación a Jesús porque Él era Dios? ¿Eso dice la Biblia? ¿Qué responden ustedes? Por favor, responde allí porque quiero compartir algunas de sus preguntas, de sus opiniones en esta mañana. Porque algunas personas piensan que Jesús no podía experimentar esa hambre, no podía experimentar esa necesidad, porque algunas personas dicen, no, alguna ventaja tenía Jesús porque era el Hijo de Dios. Y si era el Hijo de Dios, entonces tenía ventaja sobre nosotros. Vamos a ver qué opinan ustedes mientras yo sigo diciendo lo siguiente. Amigos queridos, muchas veces el enemigo va a intentar colocarnos en una posición difícil, en una posición incompleja, en una situación comprometedora. Nuestros principios muchas veces van a estar comprometidos cuando intentamos satisfacer nuestros apetitos. Eva, cuando cayó, cuando fue sometida a este engaño, Eva tuvo que decir, me gusta. Si Eva no dice me gusta, difícilmente el diablo hubiese podido tener acceso a su mente y posteriormente a su voluntad. Hay un texto maravilloso que voy a leer para ustedes más adelante que nos muestra cómo es la espiral
del pecado, cómo es la espiral, cómo van sucediendo, qué relación hay entre los deseos y las tentaciones. Me dice por aquí Yossi Valerio que Jesús sí experimentó hambre porque se convirtió en hombre y tenías las mismas necesidades humanas, dice Yossi Valerio. Sí, dice ella, Jesús se convirtió en hombre, sí experimentó hambre y tenía las mismas necesidades humanas. Muchas gracias, Yossi, por compartir tu concepto en esta mañana. Vamos a ver qué dicen los demás. Noten lo siguiente, hermano. La pregunta es, ¿Jesús experimentó o no experimentó hambre? Porque era Dios y tenía que vencer y tenía que darnos muestra de cómo vencer. Por lo tanto, Jesús tendría alguna ventaja sobre nosotros. No sé qué piensan ustedes. Gracias a Yossi porque ya compartió su concepto con nosotros en esta mañana. Por aquí tengo otra también. Me dice Mónica Arias, no fue fácil, él tenía los mismos deseos del ser humano. Muy bien, así es. Cecilia Álvarez dice, no, él era humano y por lo tanto sintió hambre. Así es. Vivi Antoine dice, yo creo que sí tenía hambre, por eso lo hacía difícil no caer. Le hacía difícil no caer en la tentación. Gladys Esther Parra dice, sí, sintió hambre. Ariak Roxana dice, sí experimentó hambre porque vino como hombre. Él dijo que vino a ser ejemplo. Difícilmente puede ser ejemplo si viene como Dios. Interesante, difícilmente podría ser un ejemplo si venía como Dios. Debía tomar la naturaleza humana y tenía que experimentar, como dice el libro de Hebreos. Fue tentado en todo, pero sin pecado, y que por lo tanto tenemos un sumo sacerdote que experimentó lo que nosotros experimentamos, nuestras luchas, nuestras dificultades. Trinidad Ibarra dice, pastor, recuerdo que él vino en carne. Claro, él se hizo hombre. Dios habitó con nosotros, por lo tanto experimentó lo que tú y yo experimentamos, experimentó la sed, experimentó el hambre, experimentó el maltrato, experimentó la traición, experimentó todo, experimentó las tentaciones también. Y Leonilia Fernández dice, él fue humano, por lo tanto vivió las mismas necesidades y deseos que nosotros. Amén. Los felicito por esas lindas declaraciones. Es así, hermanos queridos, y me alegra que ustedes me ayuden en esto. Por ejemplo, por aquí Nelson Rivera me dice, Jesús sintió hambre porque en ese momento era hombre. Amén. Era hombre. Era Dios hecho hombre. Por lo tanto, experimentó esas necesidades. Gracias, hermano Nelson, por participar. Rosita Amasa dice, tuvo hambre. Y lo dice textualmente el libro de Lucas, correcto. El libro de Lucas capítulo 4, versículo 2 lo dice textualmente. Al final de los 40 días tuvo hambre. Fueron 40 días de hambre. Así que Satanás se tomó el tiempo preciso para esperar en el momento más débil de la tentación de Jesús. Y aquí viene un detalle interesante, hermano querido. Satanás sabe cuál es tu debilidad. Satanás sabe dónde te aprieta el zapato. Y él dice, la sierva de Dios, él espera el momento oportuno de tu más extrema necesidad para tentarte. ¿Ok? Y espero compartir algunas citas, tener el tiempo para compartir algunas citas con ustedes. Escuchen esta cita que dice la sierva de Dios. Por eso, por donde empezó la ruina, debía empezar la obra de nuestra redención. ¿Dónde empezó la ruina? Precisamente, Adán y Eva cayeron por complacer el apetito. Y allí, por sobreponerse al apetito, Cristo debía vencer. Ayunó 40 días y 40 noches, y dice textualmente el libro de Lucas, y al final tuvo hambre. Versículo 2. Y al final tuvo hambre. Así que era hombre, igual que tú y yo. ¿Y cómo te sientes con 40 días sin comer? ¿Cómo te sentirías con 40 días sin agua? ¿Cómo te sentirías con 40 días de aislamiento? Un nivel de debilidad tremenda. Ahora escucha lo que dice la pluma inspirada de Ellen White. Dice, la gloria se apartó de él. Dice que la gloria de Dios venía con Jesús cuando salió del bautismo. ¿Te acuerdas que dice la Biblia que el Espíritu de Dios se posó sobre él sobre forma de paloma? Y el Padre también se manifestó y dijo, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Dice, la gloria lo rodeó hasta llegar al desierto. Hasta allí. Pero luego dice ella, la gloria se apartó de él y quedó solo para luchar contra la tentación. Gloria a Dios. Amigo querido, déjame decirte esto en esta mañana. Y esto me emociona tremendamente. Cristo Jesús corrió un riesgo tremendo en tu favor y en mi favor. Cristo Jesús se la jugó por ti y se la jugó por mí. Cristo Jesús fue al desierto a exponerse a una batalla espiritual en tu lugar y en mi lugar. Y a mí me fascina este cuadro. Imagínate a Cristo Jesús exponiéndose, al Dios del cielo, haciéndose hombre, exponiéndose por ti y por mí.
Y dice el deseado de toda la gente, estoy leyendo el deseado de toda la gente, capítulo 12, había venido para soportar la prueba como debemos soportarla nosotros, dejándonos un ejemplo de fe y de sumisión. Y aquí vas a observar por qué la presunción se opone a la fe, que la vamos a ver a continuación. Jesús nos dejó un ejemplo de fe y de sumisión. Mi hermano, si hay una manera como tú puedes vencer al diablo, a vencer las pruebas de la vida, vencer las tentaciones, es a través de la fe y a través de la sumisión. La fe en las promesas de Dios, la fe en la palabra de Dios, la fe en su fidelidad y la sumisión a su poder. Por eso dice su promesa, que los que se humillan bajo la poderosa mano de Dios, Dios los exaltará a su debido tiempo. Pero la sumisión es una tarea pendiente en muchos cristianos, en muchos hijos de Dios. Vuelvo a leer, dice, siempre que una persona esté rodeada de nubes, se halla perpleja por circunstancias o afligida por la pobreza y angustia, Satanás está listo para tentarla y molestarla. Ojo con este detalle. Siempre que una persona esté rodeada de nubes, perplejidades, dificultades, angustia, se halle perpleja por circunstancias, la pandemia, la pérdida del empleo, la escasez económica, por las circunstancias o afligida por la pobreza y la angustia, Satanás está listo para tentarla y molestarla. Ataca los puntos débiles de nuestro carácter. Trata de destruir nuestra confianza en Dios porque Él permite que este estado de cosas sucedan, ¿no? Satanás crea ese estado de circunstancia. Así que la primera gran tentación de Satanás es hacernos desconfiar de ese vínculo con Dios para que satisfagamos un deseo egoísta de la autogratificación. La segunda tentación de Satanás aparece allí en el versículo 6, cuando lo lleva a una altura y le dice: a ti te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me han sido entregados y a quien quiero los doy. Y si tú me adoras, todo será tuyo. Nota el movimiento, lo lleva al templo y luego en el templo le dice: adórame. Entre tú y yo nadie lo va a notar. Te voy a dar el poder, te voy a dar la gloria. Solamente tienes que adorarme, solamente adórame. Por lo tanto, aquí lo saca de la complacencia de un deseo egoísta, de la autogratificación, del apetito. Lo saca de aquí y lo lleva al aspecto religioso. Lo lleva al plano espiritual, una necesidad básica del ser humano. Necesitamos adorar. Hoy día miles y millones de personas están buscando desesperadamente a Dios. Pero muchas personas pueden llegar al lugar equivocado, porque en esa búsqueda, en ese camino de búsqueda hacia Dios, Satanás ha colocado muchos caminos, que en el fondo los llevará a la presunción, a la autogratificación, porque dentro del mundo cristiano también Satanás se inmiscuyó, se mezcló, como dice la palabra de Dios. Se ha hecho pasar por ángel de luz para engañar. Si él es mentiroso y se hace pasar por ángel de luz, significa que no hay luz en él. No hay verdad en él, como dice el libro de Juan capítulo 8, versículo 44, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y él miente y peca desde el principio. Por lo tanto, no puede haber luz en un ángel que se disfraza de luz. Por lo tanto, no es luz, es tinieblas. Y en el mundo cristiano, Satanás se ha encargado de establecer un sistema pagano, mentiroso, falso, que fue anunciado desde la profecía de Daniel y que se describe en todo el libro de Apocalipsis como un sistema paralelo de adoración, donde hay muchas personas que piensan que están adorando a Dios, pero no están adorando a Dios, sino a los poderes que están detrás de esos reinos, de estos gobiernos políticos, religiosos. Ahora, cuando lo lleva allí a esa falsa adoración, Satanás le está diciendo a Jesús: puedes renunciar a tus convicciones espirituales a fin de satisfacer tus aspiraciones. Puedes comprometer tus convicciones espirituales. Y aquí hay una lección para aquellos que comprometen su fidelidad a Dios. Dios te libertó, Dios se manifestó a tu vida, Dios ha dado muestras de amor y de cariño a tu vida, Dios te ha salvado y sin embargo a veces vuelves atrás y te olvidas de ese Dios que fue fiel contigo. Muchas veces Satanás te va a colocar también no solo la tentación del apetito, sino que en algún momento va a probar tus convicciones. Un trabajo en una situación de crisis financiera. Serle infiel a Dios en un momento difícil. ¿Soy fiel a Dios o no soy fiel a Dios? En una relación con una polola, con un pololo, en tu matrimonio, tú necesitas aprender a serle fiel a Dios, a tus principios. Porque muchas veces cuando nos alejamos de Dios, pensamos que solamente queda el matrimonio, que solamente quedan las relaciones, los compromisos financieros. No, detrás de eso hay una convicción de fidelidad a Dios que tú estarás a punto de romper o no romper. Ese hilo final de la fe,
que te une a la palabra de Dios. Entonces Satanás, cuando te lleva a este sentido de falsa adoración, te dice: renuncia a tu lealtad y tu adoración a Dios a cambio de tus ambiciones, lo que pasa en el mundo cristiano hoy día, en el mundo cristiano protestante. Y la tercera y última tentación de Jesús, antes de Satanás a Jesús, antes que se fuera, aparece allí en la última parte, cuando lo lleva en el versículo 9, y le dice allí en el templo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandarán por ti para que te guarden, y en tus manos te guiarán para que tu pie no tropiece en piedra. Amigos queridos, hermanos amados, Satanás está citando la Biblia. Satanás estudia la Biblia, Satanás conoce perfectamente la Biblia y la utiliza para engañarte, para seducirte, lo cual significa que muchas veces va a incitarte a que utilices la Biblia para justificar pecados, para justificar una conducta equivocada y mentirosa. Y aquí tengo algunas ideas extraordinarias que quisiera compartir contigo. ¿Qué es presunción? Porque esto que Satanás está haciendo aquí es presunción. Ellen White dice en El deseo de toda la gente que la presunción es la falsificación satánica de la fe. Es el uso equivocado de la Biblia para justificar una conducta equivocada. Lo que Satanás estaba haciendo con Jesús. Hacerte creer que puedes utilizar la Biblia para ir en contra de ella. Por ejemplo, hay personas que consumen alimentos que Dios prohibió y la utilizan para justificar. Eso es presunción. Y podría citar una cantidad de ejemplos, muchos más, pero aquí en la Biblia hay algunos importantes. Pero déjame decirte, definir aquí el concepto de presunción mucho más allá. Mira, la presunción es la consideración o aceptación de una persona como verdadera o real a partir de ciertas señales o indicios sin tener certeza completa de ello. Es vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. La persona presuntuosa presume, alardea de sí misma. Mira, vamos a un ejemplo aquí en el libro de Deuteronomio, y voy a hacer la siguiente pregunta en un momentito más. Deuteronomio capítulo 1, acompáñeme por favor, Deuteronomio capítulo 1. Usted que me está acompañando allí, por favor, vaya a su Biblia al libro de Deuteronomio, capítulo 1, allí, y vamos a encontrar un texto maravilloso que nos habla precisamente de eso. Deuteronomio, capítulo 1, el versículo 43. Ustedes saben que Dios, los primeros 5 libros del Nuevo Testamento están mostrando el movimiento del pueblo de Dios hacia la Canaán. El pueblo está en movimiento. Desde que sale del Éxodo, está en movimiento. Está en movimiento. Cuando llegan a la tierra prometida, Dios les pide a ellos que posean la tierra que ya Dios le había dado. Mandaron unos ¿cómo se llaman estos que fueron? Que Dios envió, Caleb y Josué, que fueron espías, fueron espías a recorrer la tierra, y ellos vinieron y trajeron un informe adecuado, pero también dentro de esos 12 espías habían otros que dieron un informe pobre, miserable, un informe pesimista negativo, y afectó la fe del resto del pueblo. Y en base a ese informe negativo, muchos de ellos del pueblo desistieron de conquistar la tierra. Tuvieron miedo de conquistar la tierra. Entonces, allí, en el capítulo 1, ese informe desalentó al pueblo, el informe de los 12 desalentó al pueblo, y manifestaron incredulidad. Y entonces el versículo 43 dice: os lo dije y no hicisteis caso. Dios hablándole al pueblo: os lo dije y ustedes no hicieron caso. Os te rebelasteis contra la orden de Jehová, y tuvisteis la osadía de subir al monte. Y dice la Biblia que a partir de esta decisión, cuando ellos dejaron a Dios de lado, vino sobre ellos una derrota miserable y triste, porque desconfiaron a Dios cuando Dios los prometió no acompañarlos, porque habían manifestado incredulidad, decidieron ir, aun cuando Dios les dijo que no iba a ir. Eso es presunción. Por lo tanto, la Biblia define la presunción en varios textos, la presenta así: como orgullo. La presunción como orgullo, como altivez, como soberbia, como arrogancia, y la ve como un acto de rebeldía
Así de la Biblia, así presenta la Biblia la presunción. Hay un versículo más que quisiera compartir contigo porque muestra la gravedad de este tipo de pecado en el pueblo de Dios. Deuteronomio capítulo 17, me acompañas allí, Deuteronomio capítulo 17, el versículo que vamos a leer allí es el 12, Deuteronomio capítulo 17, versículo 12, y dice, el que proceda con soberbia, algunas versiones traducen con presunción. Mira qué interesante. El que proceda con soberbia, desobedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí ante Jehová tu Dios o al juez, ese hombre habrá de morir y quitarás el mal de medio del pueblo, del medio del pueblo de Israel. Así que un acto de soberbia, un acto presuntuoso, también ponía en riesgo la vida y Dios ordenó que debía morir para castigar el mal, porque no debía ser tolerado dentro del pueblo. Pero todavía hay otro versículo más que quiero compartir contigo en el capítulo 18 de Deuteronomios, el versículo 20, cuando Dios está estableciendo leyes, incluye también esta actitud, este pecado dentro del pueblo. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 al 22, dice, el profeta, está hablando ahora a los profetas, anteriormente le habló al pueblo, ahora le habla a los profetas y les dice, el profeta, pero el profeta que presuma hablar en mi nombre sin que yo lo haya mandado, o que hable en nombre de otros dioses, dice, ha de morir, ha de morir. Interesante cómo Dios castigaba la presunción allí dentro del pueblo. Ahora, escucha lo siguiente, hermanos queridos. La presunción era una tendencia del corazón que representa una seria amenaza para todos los seres humanos. Viene en nuestro ADN. Viene en nuestra naturaleza, viene incorporada en nuestro ADN, así como cuando compras un computador, un televisor o un equipo, un teléfono, un iPhone, allí viene una cajita con un kit. En nuestra naturaleza trae incorporada también dentro del kit la presunción, que es una amenaza para nosotros, para todos, para tu relación con Dios. Entonces, una persona presuntuosa es una persona atrevida que se toma libertades sin tener la debida autorización. Esto es lo que hicieron ellos. Por ejemplo, en la Biblia aparecen algunas de estas manifestaciones que terminaron con un final doloroso y feliz. Y estas determinaciones siempre terminan de forma desastrosa. De hecho, la presunción ha derrocado reyes, logró derribar imperios extraordinarios que la Biblia nos muestra muchos de ellos. Pero, mira, voy a mencionarte solamente brevemente 3 casos. El primero de ellos, el caso de Coré. ¿Quién fue Coré? Coré fue uno de los príncipes del pueblo de Israel, un líder de familia que fue envidioso porque creía que Dios podía manifestarse a través también de él y no solamente a través de Moisés y a través de Aarón. Y levantó una revuelta, una rebelión dentro del pueblo y esto le costó caro a él y a su familia. Y dice la Biblia que fueron castigados delante de todos de una forma drástica y dolorosa porque se rebelaron contra las autoridades nombradas por Dios. Esto es presunción. Esto es rebeldía. Vemos el caso de Absalón, un príncipe con sueños, con propósitos extraordinarios, que también preparó una turba para proceder contra David y establecer un golpe de estado a David, que estaba ya en sus últimos años. Fue una maquinación para usurpar el trono de su padre, pero también fuera de la voluntad de Dios. Vemos por aquí el caso de Saúl, un rey impaciente que también pasó por alto las manifestaciones de Dios, las instrucciones explícitas dadas por Dios, advertencias dadas por Dios. Sin embargo, estos 3 personajes, tanto Saúl, el rey Saúl en ejercicio, Absalón como Coré, tenían una característica en común, la presunción. Mira, querido, yo quiero que tú leas, escucha conmigo esta cita que voy a compartir para ti. Está en Patriarcas y Profetas, página 334. A menudo la vida cristiana está acosada de peligros y muchas veces se hace difícil cumplir el deber. La imaginación concibe la ruina inminente delante. O sea, la imaginación comienza, el miedo comienza a siempre imaginarse lo peor, el riesgo, el peligro por delante. Y la esclavitud o la muerte detrás, como en el caso del pueblo de Israel. No obstante, la voz de Dios dice claramente, avanza. Debemos obedecer este mandato, aunque nuestros ojos no puedan penetrar las tinieblas y aunque sintamos las olas frías a nuestros pies, los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante un espíritu que se detiene y duda. Jamás
Si un espíritu se detiene y duda, no desaparecerán. Y dice, los que postergan la obediencia hasta que toda sombra de incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso o derrota, no obedecerán nunca. La incredulidad nos susurra. Esperemos que se quiten los obstáculos y podamos ver claramente nuestro camino, cierro comillas. Pero la fe nos impele valientemente a avanzar y esperando todo y creyéndolo todo. En el capítulo del deseo de todas las gentes que habla acerca de esto, la sierva del Señor dice que no debemos hacer nuestras peticiones a Dios para ver si Él nos responde, sino para ver si Él nos escucha, sino porque Él nos escucha. Hay un tema serio en nuestra vida espiritual que necesitamos madurar y es nuestra confianza en la palabra y en las promesas de Dios. Necesitamos crecer, necesitamos aprender porque de allí es donde el enemigo encuentra un vértice para alejarnos de Dios y para tener el control de nuestra mente. La duda es uno de los pecados más terribles, más dolorosa, más fuertes que afectan la relación entre el ser humano y Dios. Entonces, lo único que puede desterrar la duda y cerrar la puerta a la presunción y de paso le cierra la puerta al enemigo es precisamente nuestra fe. ¿Pero qué es fe? Eso es un problema que muchos creyentes sinceros no han aprendido a entender a la luz de las Sagradas Escrituras. Y la verdadera fe se basa en las promesas de Dios, se basa en la palabra de Dios, se basa de una forma extraordinaria en las promesas de Dios. Pero no le ponemos condiciones a Dios, nosotros no le colocamos el ritmo a Dios, es Dios quien dice cuándo, cómo, nosotros le pedimos como compartíamos alguna noche. Tenemos que aprender a orar como Jesús. Dios, yo no quiero vivir esta situación, no quiero atravesar esta crisis, no quiero estar en esta circunstancia, pero hágase tu voluntad. Eso es muy diferente a decir, no, que Dios va a hacer las cosas que yo quiero y espero por encima de su voluntad. Eso es presunción. Porque la verdadera fe se basa en una, sí, dice Jehová. Pero también toma en cuenta la autoridad de Dios, la voluntad de Dios, porque solamente Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Y la Biblia nos enseña a pedir de acuerdo a su voluntad, el más grande, que es Jesús. Él nos enseñó, aunque en momentos más difíciles, a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, iglesia, ¿por qué toco este tema? Porque Satanás conoce nuestra frágil fe y siempre va a colocar dudas. Y a través de esas pequeñas grietas de nuestra fe y nuestra confianza en Dios, muchas veces logra lo que Él pretende hacer, separarnos de Dios. No lo pudo hacer con Jesús, pero sí lo va a hacer con Eva. Y vas a verlo ahora. Vas a verlo ahora. Y aquí hay un versículo que lo voy a pasar por alto. No lo voy a... vamos a hacer el versículo. El versículo es el siguiente. Mira, está basado en una cita. No es un versículo, es una cita. Y después voy a hacer la pregunta. Esta cita también está tomada del libro Desea de todas las gentes, el capítulo 13. Mira esto. Aunque Satanás puede instar, porque eso fue lo que hizo con Jesús, lo instó a desobedecer a Dios, a alejarse de Dios, a desprenderse de Dios, a dudar de Dios. Él instó. Dice, aunque puede instar, no puede obligar a pecar. Qué fantástica cita. Él te insta, Él te coloca todo delante, pero no te puede obligar a pecar. Tú finalmente dices me gusta y hundes el like. Lo haces tú. No puede obligar a pecar. El tentador no puede nunca puede obligarnos a hacer lo malo. Y escucha esto. No puede dominar nuestra mente a menos que la entreguemos a su dirección. Y escucha esta frase. Todo deseo pecaminoso que acariciamos le da un punto de apoyo. Es una cita completa, linda, fantástica, jugosa, que yo podría pasarme el resto del día hablando de esto. Voy a volver a leer. Pero aunque Satanás puede instó a Jesús, pero Jesús no pecó. Pero instó a Eva y Adán. Ellos sí pecaron. ¿Dónde fue el error? Vamos a verlo ahora. No puede obligar a pecar. Puede instar. El tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo. Escucha esto. Él te crea un escenario, te crea sensaciones, te crea circunstancias, te atrae, te seduce, te manipula. Podría decir muchas cosas, pero finalmente eres tú quien toma la decisión. Así de simple. ¿Ok? Comienza con esas relaciones con el chico, con la chica, y comienzas a hablar
y empiezas una conversación bastante subida de tonos a través de tus redes sociales, a través de WhatsApp, y comienzas una conversación muy íntima, solamente para casados. Y él comienza a crearte el escenario y tu imaginación comienza a desarrollarse. Y cualquier día te va a colocar la chica y el chico en las condiciones y el recurso y todos los medios. Y tú tendrás que decidir, lo tomo o lo dejo. Pero él no te obliga, tú tienes que decir me gusta. Él no te obliga. Pero escucha lo siguiente, Satanás no puede dominar nuestra mente, no puede, a menos que la entreguemos a su dirección. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestros sentidos, lo que escuchas, lo que oyes, lo que ves. Y finalmente dice, todo deseo pecaminoso que acariciamos le da un punto de apoyo. Oh, amada iglesia, eso implica que aquellas cosas que nosotros acariciamos muchas veces son el punto de apoyo que Satanás necesita. No sé si recuerdas que alguna vez conté la historia del clavito. Satanás tiene clavos, como decíamos al principio. Él tiene clavitos dentro de nuestro cerebro, en nuestra mente, que son pecados acariciados, deseos acariciados, ambiciones, deseos acariciados. Y algún día te va a colocar la cascarita para que caigas. Cuán importante es que nosotros como creyentes valoremos la importancia de la integridad, de la santidad, de la pureza, porque nuestros pensamientos determinan a quién adoramos. Y el diablo necesita esto. Uno de nuestros sentidos basta, porque con uno de nuestros sentidos entró a Eva y controló su voluntad. Basta uno. Ahora, la pregunta que yo iba a hacer aquí es la siguiente, hermanos queridos. ¿Puede Dios tentar a sus hijos? ¿Dios tienta a sus hijos? Pregunta para ustedes que están allí atentos. ¿Tienta Dios a sus hijos? Porque estoy viendo que aquí en el desierto, Dios parece que permitió que Jesús fuera llevado al desierto, a Jesús fuera llevado al desierto para ser tentado. Y si usted me responde, no lo tienta. Si usted me dice, no lo tienta, entonces ¿cómo entendemos que Dios dejara que Job fuera tentado por Satanás? Explíquenme eso ustedes. A ver, vamos a ver esos comentarios de esta mañana. ¿Dios tienta a sus hijos? Yo quiero compartir esos comentarios de ustedes, quiero compartir, interactuar con ustedes. ¿Dios tienta a sus hijos? ¿Lo tienta Dios o no los tienta? Y si no lo tienta, entonces, ¿cómo entendemos el caso de Job? Vamos a ver qué dicen ustedes. Y voy a leer aquí alguna voluntad, alguna expresión de ustedes. Por aquí tengo uno de... no, este no es. No, aquí. Ayúdame a encontrar una respuesta que tenga que ver con la pregunta. ¿Tienta Dios a sus hijos o no los tienta? Aquí dice Dante Mora, la voluntad debe consentir y la fe abandonar su confianza en Cristo antes que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros. Fantástica cita, Dante. Muchas gracias, fantástica cita. Voy a volver a leer. La voluntad debe consentir y la fe debe abandonar su confianza en Cristo antes que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros. Lo dijo Ellen White en el libro allí, en la cita que leímos al principio. Jesús nos enseñó fe, un ejemplo de fe y sumisión. ¿Me comprendes? A ver qué dice por ahí Nietzsche. Irma Rosa Hermosilla Moncada dice, Él lo permite. Miguel Berrio dice, no, Dios no tienta. Fernández María Gladys dice, yo creo que sí, para probar nuestra fe y fidelidad a Él. Janet Pamela Estros dice, Él lo permite. Yo quiero que alguien me diga así, de una forma tajante, ¿no? Así, ¿tienta Dios a sus hijos? ¿Sí o no los tienta? A ver qué nos dice por aquí. Miguel Berríos dice, Jacob lo probó como hombre fiel. David Andrés dice, Satanás tienta y Dios en cambio prueba. ¡Wow! ¡Qué linda declaración! Muy linda determinación. Satanás tienta, pero Dios prueba. Me gusta esta declaración, amigo querido. Satanás tienta, pero Dios prueba. Y aquí podríamos entender un poquito qué fue lo que pasó en el caso de Job. Sorayita Sura dice, no, pero permite que así sea para afirmar nuestra fe. Entonces va en relación con lo que dice David Andrés Sorayita, que él dice, Satanás tienta, pero Dios en cambio prueba. Yacibe dice, Obduber González dice, Dios no tentó a Job, le permitió a Satanás tentarlo. Qué fantástica respuesta, Yacibe. Dios no tentó a Job, le permitió a Satanás tentarlo. Por aquí me dice Moisés y leyó el texto, el versículo que tenemos para responder esta pregunta. Felipe Moisés respondió Santiago 1:13 y dice,
cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén, así es. Y esto lo confirma Lorena Millán, que dice, no, pero deja para probarnos. Y Dante Mora confirma cuando dice, nosotros somos tentados por nuestras propias concupiscencias. Cristo no eligió ir al desierto para ser tentado, Él fue para contemplar su obra y orar por ello, pero Satanás vio la oportunidad para tentarlo. La tentación en sí no es pecado, ceder a ella sí. Y por último tengo por aquí un último comentario que nos hace Gisela Maribel Guzmán Beltrán. Dice, pastor, Satanás tentó a Job y lo hace con nosotros hoy día. Satanás no cambia, es el mismo engañador de siempre para que nosotros culpemos a Dios. Jaime González dice, no nos tienta, y cita el versículo de Santiago 1:13. Cristian Canales dice, no, la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno según su concupiscencia es tentado. Y María Devia lo confirma, dice, Dios no tienta, pero permite para probar nuestra fidelidad. Me alegra que ustedes estén de acuerdo conmigo, hermano. La Biblia es clara cuando nos dice que cuando alguien tenga alguna tentación, dice Santiago, no diga que es tentado por Dios. Es que estoy atravesando. Yo he conocido hombres infieles que dicen, es que Dios me mandó una prueba. Le están siendo infiel a su esposa y dicen que Dios le mandó una prueba. Y lo digo bajito. Son tremendamente, Chabelita, yo diría como sinvergüenza, ¿no? Son sinvergüenzas. Es que no entiendo cómo Dios ha permitido que yo llegue a esta condición. Amigo, no es Dios. Es el diablo, eres tú. ¿Me comprendes? Muchas decisiones, muchos abismos, muchas realidades que vivimos. No culpes a Dios. Y Satanás es feliz cuando culpamos a Dios. Entonces, dice Santiago, cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, porque a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Y dice Santiago, uno es tentado, así como ustedes han escrito, uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Ay, 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 amada iglesia. Lo atrae y ¿qué? Y lo seduce. Y luego que ese deseo te atrajo y te sedujo, dice la Biblia, el deseo malo concibe el pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte y te conviertes en un infractor de la ley, en un esclavo de Satanás. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Estamos claros hasta aquí? Pues déjeme decirte que son las 12 del día, 10 minutos, y apenas vamos por la mitad de nuestro tema. Yo creo que vamos a dejar para el próximo sábado. Mira, lee conmigo el libro de 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3. 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3. El tema de hoy está titulado el ataque, tema 2, el ataque contra la creación de Dios. Cómo el enemigo, las estrategias que utilizó con Jesús en el desierto fueron las mismas estrategias que utilizó con Eva y Adán en el huerto del Edén, y son las mismas que está utilizando contigo hoy. Y es necesario que nosotros veamos esto, porque la palabra de Dios dice, para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros, pues conocemos sus maquinaciones. Pero muchas veces somos derrotados en la vida espiritual porque no conocemos la palabra de Dios. Y la Biblia lo dice, el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó visión, porque le faltó conocimiento. Entonces muchas veces somos destruidos por las estrategias del enemigo porque desconocemos las estrategias que la Biblia nos ha revelado para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Yo les cuento a ustedes, aquí cuando tengo que buscar, a veces me meto en el tema, que me olvido de la cámara, me olvido de otras cosas que tengo que prestar atención también. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. ¿Puede leer conmigo? Diga amén si lo tiene allí. Lea conmigo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera y pura devoción a Cristo. Y aquí está la pregunta. Aquí está la pregunta. ¿Cómo fue que Satanás engañó a Eva? Ya lo presenté en un tema de algunas de estas noches. Si tú vas al libro de Génesis, vamos a encontrar perfectamente, y hemos hablado mucho de eso, cómo fue que engañó a Eva. Pero para que entendamos un poquito, y yo quisiera dejar el tema un poquito anticipado, no voy a terminar hoy, pero voy a dejar un poquito con el pie puesto en la puerta. Vamos al libro del Génesis rápidamente,
Y allí no solamente vamos a descubrir cómo fue que Satanás tentó a Eva, porque no voy a tener el tiempo para profundizar en esto, ya lo presentamos en uno de los temas de la semana J Online, pero necesito que vayas conmigo al libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, porque aquí ya entramos de manera directa al ataque que Satanás tiene contra la primera familia, a la identidad de la primera familia. Génesis capítulo 1, versículo 26. Allí en el versículo 26 dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ojo con ese detalle. Dios, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. Dominio, ojo, identidad. Dominio, ojo, lo que Dios planifica hacer. Y luego dice, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso lo planifican entre los tres. Lo establecen, lo escriben. Perdón, lo planifican. Luego el versículo 27 ejecutan lo planificado en el 26. Y dice el 26, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Y luego determina allí los géneros y dice, hombre y mujer los creó. Y el versículo 28 confirma el dominio y le dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominar los peces del mar, las bestias del cielo, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amigo querido, el hombre, Adán y Eva, habían sido creados a semejanza de Dios. Ahora nota que en la tentación que Satanás le hace a Eva, utiliza argumentos. Y les dice que si ella desobedecía a Dios, ellos iban a ser igual a Dios. Satanás sabía que ellos eran semejantes a Dios. Pero colocó argumentos en la mente de Eva para impulsarla a desconectarse, a desconfiar de Dios. Es interesante este detalle, porque utilizó argumentos, y ya te los voy a presentar. En primer lugar, cuando nosotros vemos aquí, Dios, cuando crea al hombre, le da identidad, le da origen, le da identidad de género, hombre y mujer, y determina desde el principio quiénes eran. O sea, Dios no abrió posibilidad alguna de que Adán y Eva vivieran en confusión. Señor, ¿yo qué soy? ¿Hombre o mujer? No. Usted es hombre, usted es mujer. Determinó inmediatamente la identidad y su género. Primero le da identidad y origen. Le da identidad de género. Luego le da dominio y le da un propósito para ese dominio. Por otro lado vemos a Satanás, que va a robar esa identidad, va a confundir y a modificar esa identidad. Satanás ahora viene a corromper también ese género que Dios estableció en Adán y Eva. Y por último, Satanás viene a robar y a desplazar al hombre del dominio que Dios le dio. Por eso en la tentación del desierto, como padre de mentira, él hace alusión a una mentira. Cuando lleva a Jesús y le dice, te daré todos los reinos de la tierra porque a mí me han sido entregados y a quien quiero los doy. ¿Tú le crees un mentiroso? Por supuesto que no. Entonces, él no podía decir que le habían sido otorgados porque él se los robó a Adán. Él tomó la posición de Adán, el dominio de Adán, siendo la corona de la creación, como dice el libro de Salmo, capítulo 8. Todo lo pusiste bajo de sus pies y lo hiciste corona de la creación. Entonces Satanás roba ese dominio, desvirtúa la identidad, modifica el género aquí. En el Edén, hermano, lo que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad, esa guerra, esa batalla de identidad que estamos viviendo hoy y que está generando jóvenes, niños con confusión con su identidad y que está golpeando fuertemente nuestra familia, nuestra estructura familiar. Eso partió allí en el Génesis con la gran mentira de Satanás. Ahora, cuando usted va conmigo, amado querido, allí un poquito más allá, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, 1 al 6, nosotros observamos cómo fue que Satanás robó esa posición, cómo fue que cambió esa identidad y cómo golpeó fuertemente a la familia. Usted conoce lo que hemos leído varias veces, usted puede leerlo ahora si quiere, en la trágica desobediencia de Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Pero al pretender el dominio dado al hombre, Satanás ocultó su verdadera identidad. No se presentó como Satanás, se presentó como una serpiente. De la misma manera,
como lo hace contigo hoy, nunca lo va a hacer tal como Él es, sino que se muestra enmascarado, de la misma manera como lo hace en el mundo cristiano protestante, se manifiesta como ángel de luz a través de milagros, a través de manifestaciones sobrenaturales. Nunca se va a mostrar tal como es. Y así se presentó delante de Adán y le dice que puedes comer de todos los árboles del huerto, y Eva le dice inocentemente, no. De todo árbol del huerto puedo comer, pero del bien y del mal no puedo comer para no morir, dijo Dios. Y entonces Satanás dice, no es cierto, no moriréis. Sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Bueno, ellos eran semejantes a Dios, habían sido creados semejantes a Dios. Satanás lo sabía. Lo único que no conocían el bien y el mal. Entonces, pero utilizó esta estrategia como una oportunidad, como una forma de darle una oportunidad a Adán y Eva de que dudaran de Dios. Lo mismo que hizo con Jesús. Yo preguntaba el sábado que empecé esta serie, si Satanás sabía cuál era la posición de Jesús, ¿por qué lo tienta? Si sabía quién era él, ¿por qué lo tienta? Simple. Lo mismo que hace contigo hoy. Te da la posibilidad de que te equivoques, de que dudes, de que falles. Y si tú fallas, si tú dudas, le das a él la oportunidad de entrar al campo de juego. Es simple. Lo hizo con Adán y Eva. Logró su propósito. Lo hizo con Jesús. No pudo porque Jesús fue obediente y fue sumiso. Y se mantuvo fiel a su Padre, a su palabra. Así que Satanás sabía que Adán y Eva habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero con el fin de engañarlo utilizó este argumento para despejar en la mujer un deseo egoísta de autogratificación. ¿Por qué lo digo eso? Porque lo confirma el libro de Génesis capítulo 3, versículo 6. Y dice la Biblia que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Y tú conoces el resto de la historia. O sea, cuando Satanás le puso el botón like delante de Eva, Eva simplemente hizo clic. Me gusta. Porque ya había ganado el deseo de autogratificación. Ya había generado la desconfianza. Ya había roto ese vínculo de dependencia con Dios. Ya la había separado. ¿Y cómo lo hizo? Entrando a su mente a través de los sentidos. Manipuló todos sus sentidos. Y voy a hablar de esto en el siguiente tema. El control de la mente va a ser el tercer tema. Controló sus sentidos, y cuando controla tus sentidos, controla tu voluntad, porque quien controla tu mente tiene tu voluntad. Y vamos a hablar de esto después. ¿Ok? Entonces, Satanás despoja al hombre de su dominio, le oculta su verdadera identidad, porque no se presentó tal cual era, porque si se presenta tal cual era, el hombre se hubiese podido dar, por esta razón Dios nos dijo que no, ¿me entiendes? Oculta su identidad y todavía lo hace hoy. Número 3, utilizó argumentos despertando un deseo egoísta, argumentos, ojo con esa palabra, y por último logró controlar su mente. 6 argumentos contra la primera familia. Apunta esto, porque con esto ya vamos a terminar en esta mañana. Voy a terminar quizás con una pregunta. 5 argumentos presentó Satanás contra la primera familia. El primer argumento: Dios es mentiroso, no hay muerte, por lo tanto Dios te está ocultando la verdad. Dios no existe, en otras palabras. Satanás tiene que sacar a Dios de la mente de nuestros hijos, de nuestra generación, de nuestras vidas, tiene que sacarlo. Porque es la única manera como puede ingresar con sus argumentos mentirosos. Cuando Satanás quiere entrar a tu mente, primero saca la Biblia de tu vida. Mas cuando la Biblia y sus principios están presentes en tu mente y en tu corazón, Satanás no tiene acceso. Jesús tenía el estómago vacío en el desierto, pero su mente estaba llena de la palabra de Dios. Número 2. Satanás le dice a Eva, Dios es egoísta, Dios no quiere que tú seas como Él. Mentira, ella había sido creada a imagen y semejanza de Dios. Número 3, la desobediencia no trae consecuencias. La Biblia que dice que la paga del pecado es muerte y que la transgresión de la ley es pecado. Sí, trae desobediencia, por supuesto que sí, pero Satanás primero intentará sacar la Biblia de tu mente y de tu vida. Y la ruina de muchos creyentes empiezan por ahí porque dejan de prestarle atención a la palabra de Dios. No escuchan la voz de Dios, porque no tienen comunión con Dios, porque no tienen tiempo para escuchar la palabra de Dios. Escuchan más lo que aparece en internet, lo que dice uno, lo que dice el otro, lo que dice aquí, lo que dice el otro. Escucha la palabra de Dios, crea hábitos. Y número 5, Satanás le dice a Eva, todo es permitido si satisface sus sentidos. Vamos, come, prueba, que todo está permitido. Y aquí va a quedar la última pregunta, que va a ser el cierre de nuestro tema en esta mañana.
porque ya son las 12 del día, 20 minutos, y vamos a continuar con nuestro tema el próximo sábado, pero voy a terminar con una pregunta, porque aquí ya entramos en el ataque directo contra la familia. Introduje el tema de los argumentos, cuáles son los argumentos que Satanás establece y que permanecen hoy para destruir la familia. Y la pregunta es la siguiente. Escucha esta cita. Al dudar de Dios, la mujer se encontró en una mejor condición para dar un paso cada vez más lejos de él. Así, siendo atraída y seducida, fueron manipulados todos los sentidos al mismo tiempo. La vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Y sin darse cuenta de ello, se alejó de Dios. En busca de esa autogratificación, traspasó los límites, desobedeció y, al igual que su marido, quedaron desnudos, perdieron su identidad y perdieron su posición. El costo de la duda. El costo y el precio de la duda. Y la pregunta que te hago aquí para ir cerrando mi tema en esta mañana es la siguiente. ¿Es pecado la duda? ¿Qué opinan ustedes? Por favor, quisiera tener la posibilidad de leer algunas 2 o 3 opiniones de ustedes con respecto. ¿Es pecado la duda? Porque hay un tema extraordinario en la Biblia con respecto a esto, y ya hemos visto cómo el diablo juega con esto. Y yo quisiera que definamos en este momento, si es posible, con algunos de sus comentarios. A ver quién será el primero que va a compartir su comentario. La pregunta ¿es pecado la duda? Y voy a probar al mismo tiempo cuál es su manejo de la palabra de Dios. Esta es la pregunta, a ver quién responde primero para ir cerrando nuestro tema en esta mañana. Porque lo que estamos observando aquí, amados queridos, es que el enemigo conoce perfectamente dónde aprieta el zapato. Y estamos viendo que una de sus estrategias, así como utilizó despojar a Adán y Eva de su relación con Dios, intentó hacerlo con Cristo. Con ellos lo logró, con Cristo no pudo. Pero con muchos de nosotros sí. Con muchos de nosotros sí. Y hoy día estamos observando cómo la Biblia ha sido sacada de los hogares, de las escuelas, y cómo se ataca fuertemente los valores cristianos. Voy a compartir con ustedes en el próximo tema, cuando termine cómo la iglesia cristiana y cómo la familia se han constituido en los enemigos número 1 de estos movimientos sociales que buscan establecer el concepto de la identidad de género. Vamos a ver el próximo sábado. Y vamos a ver aquí la primera respuesta que tengo. Sí, es pecado la duda. Me responde por aquí Arias Rosana, dice, pienso que es pecado cuando es hacia Dios, pero no así al hombre, ya que Dios es verdad. Fernando Galleguillos Astorga dice, ¿la duda en qué contexto? ¿La duda en el aprendizaje o la duda en confiar en Dios? La duda en confiar en Dios. La duda en confiar en Dios. Mónica Arias dice, sí, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Fer está pensando en el concepto de la duda como modelo de aprendizaje. En los modelos de estudio científico, la duda es necesaria para poder llegar a una tesis, a una respuesta. Aquí estamos hablando del concepto de la duda en nuestra relación con Dios. Cristian Canales dice, no, los bereanos fueron felicitados por verificar lo que los apóstoles decían. Cero dudas. Muy bien, Cristian. Mariela Lagos Estros dice, sí, porque al dudar le estás permitiendo a Satanás entrar a tu mente, al dudar de tu relación con Dios, de tu confianza en la palabra de Dios. Fernández María Gladys dice, la duda es totalmente de Satanás y sí es pecado. Sorayita dice, la duda es el resultado de la poca comunión y conocimiento de su palabra, dice Sorayita Sura. Y aquí está el texto que ya se adelantó Dante Mora. Muy bien, Dante Mora, estás muy atento y te felicito, amigo querido. Te felicito. Aquí dice Romanos 14:23 en la cita que tenemos. Dice, pero el que duda, si come se condena porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es, ¿qué cosa? Es pecado. Todo lo que no procede de fe es pecado. Amigos queridos, déjame decirte una cosa. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Mateo capítulo 13, versículo 58, dice que Jesús fue impedido de hacer maravillas cuando llegó a un lugar. La gente no creyó y dice, y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. En Mateo capítulo 13, versículo 58. El libro de Éxodo capítulo 14 narra ese momento previo de las batallas, de la aflicción entre el pueblo de Israel cuando estaban a punto de cruzar el mar. El faraón estaba detrás, las montañas estaban a los lados, el mar al frente, y dice que el pueblo dudó en ese momento y Dios le dice, no, sigan al frente, avancen y verán la manifestación y el poder de Dios. Pero esa duda de Israel fue frecuente, fue reiterativa. Dios se manifestó con mano poderosa. Atravesaron el mar. Dios los levantó. Vieron a Dios destruir a sus enemigos. Cantaron en el otro lado el himno de victoria. Y yo a veces digo lo siguiente. Es fácil cantar un himno de victoria y de agradecimiento cuando has superado la crisis, cuando has superado la enfermedad, cuando has salido de los momentos difíciles. Pero la pregunta es, ¿podrás cantar el himno de victoria del otro lado del mar antes de cruzar? No. Es imposible. Antes del milagro es difícil, es muy complicado. A menos que te muevas en una así, dice Jehová. A menos que hayas aprendido a obedecer su palabra. A menos que hayas aprendido a someterte a Dios. A menos que hayas aprendido a colocar tu voluntad en las manos de Dios. Porque del otro lado del mar es difícil. Porque traemos en nuestro kit ese aprendizaje de duda, de desconfianza. Para que Satanás destruya tu familia, primero tiene que destruir los principios eternos de la palabra que fueron establecidos en tu hogar, en tu vida, en tu matrimonio, en tu vida, en tus hijos. Y te voy a decir cómo lo va a hacer. Primero te saca de la iglesia, pero antes de sacarte de la iglesia, coloca argumentos de desconfianza hacia la iglesia, hacia los pastores, hacia la institución, hacia la organización. Que si la iglesia maneja bien los diezmos, que si no los manejas bien, que si la iglesia hace las cosas bien, que si no las hace bien. Luego comienza a colocar dudas en tu mente acerca de tu pastor, de la iglesia que te rodea, que son todos estos, que son todos aquellos. Luego te saca de la iglesia. Y luego que te saca de la iglesia comienzas a justificar a través de tus posiciones que la doctrina del sábado, que la doctrina del santuario, que la doctrina de esto, que la doctrina del otro, para justificar tu posición. Y luego destruye todos tus principios sólidos que tenías en tu corazón. Y después vas a ver el resultado cuando tus hijos crezcan sin Dios, cuando tus hijos y tu familia crezcan sin Jesús y sean absorbidos por los argumentos destructivos de esta sociedad que hace que las niñas crezcan pensando que una relación con otra niña es normal, que los niños a los 12 y 13 años crean que una relación con otro niño de su mismo sexo es normal. Cuando crezcan sin Dios, cuando crezcan con un concepto alejado, entonces habrás entendido, lamentablemente, que la estrategia de Satanás llegó a tu vida y no te diste cuenta para preservarlo, porque la duda fue lo primero que debimos haber evitado. Amada iglesia, yo quisiera terminar aquí mi tema en esta mañana, pero sí yo quisiera decir algunas cosas. Por ejemplo, si tú has sido testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida muchas veces, mira para atrás, no dudes de lo que Dios ha hecho en el pasado. Ellen White dice que no podemos dudar del futuro, temer del futuro, a menos que olvidemos lo que Dios hizo en el pasado. El pueblo de Israel fue reiterativo, olvidaba lo que Dios había hecho en el pasado. Si tú tienes dudas, déjame decirte una cosa, que muchas veces la duda puede ser el abreboca para una fe más fuerte. Duda de tus dudas, desconfía de tus dudas. Anda a la Biblia, anda a Jesús, anda a Jesús. No tenemos razón para dudar de la palabra de Dios, porque no podamos entender los misterios de su providencia. No podemos dudar de la palabra de Dios. Y voy a leer aquí una cita, y con esta voy a terminar, tomada del Conflicto de los Siglos, página 282. ¿Tengo alguna cita por ahí, Nietzsche, antes de leerla? ¿Te queda alguna, no? Mira lo que dice el Conflicto de los Siglos. La desconfianza hacia Dios es producto natural del corazón irregenerado que está en enemistad con Él. Pero la fe es inspirada por el Espíritu Santo y no florecerá más que a medida que se la fomente. Nadie puede robustecer su fe sin un esfuerzo determinado. Necesitamos trabajar sobre eso. La incredulidad también se robustece,
a medida que se la estimula. Y si los hombres, en lugar de meditar en las evidencias que Dios les ha dado para sostener su fe, se permiten ponerlo todo en tela de juicio y entregarse a cavilaciones, verán confirmarse más y más sus dudas. Y eso es así. Aquel que busca dudas las va a encontrar. Pero cuidado, si tienes duda en tu corazón y la traes a la luz del día, esa traerá a otras y traerá a otras y traerá a otras. Y finalmente te estarán dejando lejos de Dios, porque el que busca motivos la encontrará. Cuida que cada pensamiento de duda, cuida de cada uno de ellos para que de tal modo no salgan a la luz del día por haberlo expresado. Y permíteme terminar con un par de citas aquí, por favor. Con esto terminamos. Es verdad. Es una gran desgracia dudar constantemente con el ojo y los pensamientos concentrados en uno mismo. Mientras se contemple a sí mismo, mientras el yo y sus pensamientos sean el tema de su conversación, no podrá esperar que se lo transforme a imagen de Cristo. El yo no es su salvador. No tiene en sí mismo cualidades redentoras. El yo es un bote agujereado y no le conviene embarcar su fe en él. Si usted pone su confianza en ese bote agujereado del yo, ciertamente se hundirá. Y escucha esto, no confíe en sus sentimientos. El gran plan misericordioso consiste desde el principio del tiempo en que cada alma afligida confíe en el gran amor de Dios. Su seguridad en este momento, cuando su mente esté torturada por la duda, se basa en el hecho de que no debe confiar en sus sentimientos, sino en el Dios viviente. Todo lo que Dios le pide es que ponga su confianza en Él, reconociéndolo como su fiel Salvador, que lo ama y le ha perdonado todos sus errores y todas sus equivocaciones. Amigo, la palabra de Dios dice que el que duda es como un hombre que es llevado de un lugar a otro. En esta mañana yo te hago una invitación a que hagas de la palabra de Dios tu alimento, que fortalezcas tu mente con la palabra de Dios, que inyectes fe, esperanza a tus pensamientos y a tus mentes a través de la palabra de Dios. Estamos estudiando en este trimestre un estudio fantástico de la Biblia. Por favor, aprovecha esto para que tu mente se fortalezca en las palabras de Dios. Si estás atravesando una crisis espiritual, familiar o financiera y tienes dudas, estás experimentando dudas acerca del temor y el cuidado de Dios, vea su palabra. Vea su palabra. Que su palabra está llena de promesas. Confía en ella. Arrójate a los pies de Dios, porque aquel que prometió cumplirlas, las cumplirá. Y dice que podemos echar nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y a su debido tiempo te levantará, te exaltará, te responderá mi Padre Celestial. Te invito a orar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios y Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos en ella, oh Dios, el camino donde a veces se pone tan lento y tan complicado el paso. A veces transitamos por senderos muy angostos, resbaladizos y peligrosos. Y deambulamos, Señor, en nuestra vida espiritual entre dos aceras. En un lado queremos conocerte, queremos volver a ti, queremos encontrarnos contigo, queremos honrarte, pero por el otro lado nuestro corazón batalla, nuestra naturaleza duda, nuestra naturaleza resiste, Señor, y vivimos un conflicto permanente en nuestra existencia donde el diablo encuentra, Señor, una puerta de entrada para colocar sus ardides, sus estrategias y alejarnos finalmente de ti y tener el control de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestra voluntad y de nuestra mente. Y no somos felices y no crecemos espiritualmente. Gracias por el lindo y maravilloso ejemplo de Jesús, que nos enseñó, Señor, a ser fieles, a confiar en ti porque tú eres fiel y a someternos a tu voluntad. Y así como la tentación terminó para Jesús sin que el diablo pudiese destruirlo, así nosotros podemos vencer, Señor, las tentaciones, porque dice tu palabra que si nos humillamos delante de ti, si nos sometemos a ti, el diablo huirá de nosotros. Danos ese espíritu de Jesús, danos esa humildad de Jesús, ese sometimiento de Jesús para mantenernos sometidos a tu voluntad. Aun cuando no entendamos muchas cosas, aun cuando no entendamos por qué mi familia, por qué mis relaciones o por qué el trabajo
Solamente permítenos, Señor, sentir tu abrazo. Habrá muchas cosas que no entenderemos en esta tierra, pero cuando estemos cara a cara contigo quizás las vamos a entender. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a enfocarnos en tu palabra, en tu fidelidad, en la persona maravillosa de Jesús. Gracias por tu abrazo en esta mañana. Gracias por esta oportunidad que nos diste con nuestros amigos. Derrama tu bendición sobre cada familia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, un abrazo de feliz sábado, Dios te guarde, Maranata, Dios les bendiga, sigan atentos a la programación del Ministerio Séptima Trompeta de la radio y a través de las diferentes plataformas. Un abrazo de feliz sábado.